Pero muy buen día. Día. Gracias, Dora, por responder. Estamos en el aula ICB, hoy en un formato nuevo, porque la verdad que me cansé del formato anterior y ahí teníamos unas ventanas que daban unas luces allí, así que vamos a cambiar. Hoy no usaremos la pizarra, pero igual lo que yo escribía salía al revés por, por la señal. Bueno, un buen día a los que nos están siguiendo. Veo que empezaron a llegar algunos ahí al aula virtual. De mientras acá en el aula presencial está Martín, Raúl por primera vez. Bienvenido, Raúl. Dora, como habitualmente nos acompaña. Así que hoy vamos a seguir con las cartas de la prisión. ¿Sintonizamos acá? ¿Estamos acá? Así que me van a ayudar a dar la clase. Ahí la tengo a Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? ¿Qué estamos estudiando? Dije yo recién. ¿Qué cartas? Las cartas de la prisión. ¿Cuáles son esas cartas? Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Y hoy estamos estudiando la carta a los Efesios. Bien. Estamos todavía. ¿Cómo estás, Pastor Hugo? Te estoy viendo que nos estás siguiendo. Raquel dice, muy bendecido día para todos. A ver, un poquito por acá. Juan, ¿cómo estás, Juan? Te bendigo, varón. Dice, saludos. Ah, y Gabriel también nos está siguiendo. Bien, carta a los Efesios. Efesios, la gloria distintiva de la iglesia. ¿Por qué estudiamos Efesios? ¿Por qué estudiamos los escritos del apóstol Pablo? Estudiamos uno de los escritos de él, la carta a los Hebreos, hace 2 años, ¿sí? Luego estudiamos Apocalipsis, ahora estamos con las cartas de Pablo. Estudiamos sus cartas justamente porque nos interesa el anticipo, vislumbre o panorama que él tenía acerca de lo que es plenitud. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de vislumbre? ¿Qué es vislumbre? Vislumbre es el anticipo el anticipo sombra, ¿sí?, de lo que iba a venir después. Y después, ¿cuándo es después? ¿Después de qué? ¿Alguien se anima? Me gritan de allá atrás. Está medio convaleciente Miguel, hoy con una gripe muy fuerte. ¿Cómo está Juan Marcos? Juan Marcos dice, buen día iglesia. Bueno, hoy se ve que la clase está poco participativa, así que no más preguntas para la clase. Bien. Estamos en Efesios capítulo 2. Vamos a ir desde el verso 11 al verso 22. Vamos a ir sin repaso. A ver si podemos avanzar. Bien. Brevemente, el capítulo 1 tiene que ver con la bendición de Dios que tenemos en el Hijo, cada uno de nosotros. ¿Están en la clase o están en otro lado? Estamos en Efesios y Bueno, estamos ya en Efesios. Efesios capítulo 2. Bueno, tuvimos un accidente.
Entonces, dijimos de qué se trata el capítulo 1, ahora vamos a el capítulo 2. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos la gracia. Por supuesto, vimos la amplitud de la gracia de Dios, vimos la salvación en relación a la gracia de Dios, y cuando aplicamos la gracia de Dios, algo para mencionar de manera introductoria tiene que ver con, hoy vivimos un nivel de gracia, pero escúchenme por favor, hay algo superior a la gracia. Esto es muy duro y difícil de oír para aquellos que tienen una formación muy dogmática, donde creen que la mayor experiencia es la gracia. La mayor experiencia es lo que viene posterior a la gracia, que es la plenitud. La plenitud que te permite moverte en una esencia que te fue activada internamente. Por favor, déjalo ahí. Así, que te fue otorgada internamente. Gracia tiene una dimensión superadora que es plenitud. Por supuesto que no anula la gracia, pero es una dimensión superior. Acá Gabriel me dice, por la lluvia se mojaron los apuntes. Sí, se mojaron los apuntes. Capítulo 2. Capítulo 2, vemos del verso 1 al 10, esa dimensión de gracia termina diciendo, porque somos hechura suya, una obra de arte exclusiva de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esas buenas obras básicamente, ¿qué son? Son nada más ni nada menos que la vida de Cristo hoy. Cuando hablamos de Jesús y de la vida de Jesús, de Cristo en su experiencia en los días de su carne, ¿sí? Hablamos de que Él era la expresión Cristo para su generación. Pero hoy, siglo XXI, la expresión Cristo para su generación somos todos aquellos que hemos despertado a la realidad y a la conciencia de nuestra esencia y de nuestra naturaleza. ¿Cómo funciona nuestra esencia y nuestra naturaleza? ¿De qué estamos hechos? ¿Se animan? Martín, ¿te animás? ¿De qué estamos hechos? ¿Te animás, Dora? ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de Dios. Estamos hechos de Dios. Esa es nuestra verdadera esencia. ¿Sí? Entonces, expresar la vida de lo que estamos hechos es fundamental. Y en el capítulo 2, lo que vamos a ver es que estamos perfectamente unidos. Digan por favor conmigo, perfectamente unidos. Perfecto. Perfectamente unidos. ¿De dónde sale esto de perfectamente unido? Sale de un diseño de Dios. ¿De qué sale? De un diseño de Dios. De un diseño de Dios. ¿De qué diseño? Martín Cho, ¿sabes que yo te veo escribir y me parece que no estás en la clase? Si vas a usar el celular en la clase, hacelo desde la cocina. Por favor, hacelo desde la cocina. Dale. Bien, seguimos. Entonces, ¿de dónde viene la cuestión de perfectamente unido? Perfectamente unido viene de un diseño de Dios. Cuando Dios pensó al hombre, no lo pensó dividido. ¿Por qué la religión, ponele la denominación que vos quieras, no suma en esta cuestión de la obra de Dios en el hombre? Porque en la mayoría de sus expresiones divide. De hecho, el nacimiento del movimiento del cual nosotros provenimos, que es el movimiento evangélico, se conoce en el mundo el nacimiento histórico como el gran cisma. ¿Saben lo que significa cisma? La gran división. ¿Sí? Entonces, se divide la cristiandad en dos partes. Nunca el propósito
de aquel que se le carga la responsabilidad del cisma, ¿sí? Que es justamente Lutero. Nunca el propósito de él fue salirse de la iglesia. ¿Ah? Nunca el propósito de él, si vos tenés acceso a los escritos, él pensaba en una reforma de la iglesia y no en la creación de una nueva iglesia. ¿Por qué? Porque, y no dudo que haya estado bajo la guía del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay un diseño que tiene que ver con Dios mismo, que tiene que ver con la unidad. Y todo lo que atente contra la unidad, todo lo que atente contra la unidad no proviene de Dios. Porque originalmente las cosas que vemos tienen la imagen de Él. ¿De quién tienen la imagen? De Dios. ¿Sí? Lo que no tiene la imagen de Él está fuera de su diseño. ¿Y cómo es Dios? Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Cómo es Dios? Dios es uno. De acuerdo a Deuteronomio 6:4, texto de Moisés, Dios es uno. Por eso cuando nosotros hablamos de Trinidad, es tan difícil de explicar. ¿Sí? Pues no son tres dioses, ni siquiera tres personas, como dice la teología. Es una persona con diferentes manifestaciones. Se habla de la unicidad de Dios. Nosotros podemos hablar del poder del uno, del poder del uno. Hay poder en el uno, en el uno. Hay poder en la unidad. Si yo digo que hay poder en la unidad, también es cierto lo que no estoy diciendo. Lo que está tácitamente implícito en la frase. Hay debilidad en la fragmentación. En la división, en toda división hay debilidad. ¿Cuál fue la primera división que hubo en el universo? La primera división que hubo en el universo sucedió en la esfera celeste, en la dimensión espiritual, en la dimensión del espíritu, cuando Satanás se levantó contra la autoridad de Dios y cayó por tierra. ¿Sí? O sea que la primera división, ¿de dónde sale? Del corazón del padre de mentira. En segundo lugar, ¿de dónde sale la primera división en la faz natural? Eso es en la faz espiritual. Ahora, en la faz natural, ¿de dónde surge la primera división, la primera ruptura de la unicidad, de lo que es uno? La primera ruptura proviene de Génesis capítulo 1, cuando en el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos, la dimensión del espíritu, y la tierra, la dimensión natural. En el verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y las tinieblas llenaban la tierra. ¿Qué había ahí? Una división. Había tinieblas y la actividad del Espíritu de Dios. Entonces, todo lo que produjo fractura en el plano espiritual, división en el plano espiritual como en el plano natural, estaba fuera del diseño de Dios, porque estaba fuera de lo que Dios es. Entre otras cosas, Dios es uno. Un atributo, se llama en la teología, un atributo no moral de Dios es unicidad. Bien. Por un lado tenemos el origen de la división. También hablamos del poder
del poder del uno, cuando Jesús se manifestó en carne, en el huerto de Getsemaní. Él hizo una oración intercesora, horitas antes, muy poco tiempo antes, la noche anterior a ser crucificado, Jesús oraba en el capítulo 17 de Juan, diciéndole a su Padre, Padre, empieza así, glorifícame con la gloria que he tenido desde el principio. Luego sigue diciendo, para que te conozcan a ti, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. Después ora por los discípulos de él, por los que del mundo el Padre le había dado. Y dice, a ninguno perdí, excepto al hijo de perdición, ¿sí? Para que la escritura se cumpliese. Y después dice, pero oro no solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, por los que vienen después de ellos. O sea, ahí está implícito, todos nosotros estamos incluidos en la oración de Juan capítulo 17, todos nosotros. Oro para que todos sean uno, para que todos sean uno. ¿Por qué? Porque hay poder en el uno. Hay poder en el uno. Entonces, uno no me adora. ¿Sabes? Gracias, muy amable. Uno solo y... Hay poder en el uno. Porque tiene que ver con lo que Dios es. Este solito. Te agradezco mucho. Tiene que ver con lo que Dios es. El uno tiene que ver con lo que Dios es. Y cada vez que nosotros sigamos un diseño de Dios, lo que vamos a tener como resultado es éxito, multiplicación, ¿sí? Seguridad. Y cuando nos salgamos del diseño de Dios, vamos a tener todo lo contrario. Vamos a tener pérdida, vamos a tener dificultad, vamos a tener, inseguridades. Porque Dios no es un señor de barba blanca sentado en un trono que nadie ve y que tiene una botonera que dice, este sí, este no. No es así. Dios gobierna todas las cosas por medio de principios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me ha dicho la religión? ¿Qué tengo que hacer? Creer. Y creer es solo el comienzo. Ahora, no solo tengo que creer, sino ajustarme al diseño de Dios. Ajustarme al diseño de Dios. Y estamos en nuestra experiencia de vida ajustándonos a ese diseño de Dios. El uno, el poder del uno. Pero ustedes saben, lo he explicado muchas veces, cómo la revelación en la Escritura es de naturaleza progresiva, va en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Por qué, si Dios tiene en mente el uno, y hasta Jesús ora para que sus discípulos sean uno, ¿por qué a su pueblo Israel Dios le fomentó, ¿sí? A su pueblo Israel, pueblo del antiguo pacto, Dios le fomentó la mentalidad de separación? Porque ¿qué les dijo? Ustedes son nación, una nación escogida de entre todas las naciones de la tierra. Había que separarse de las naciones de la tierra. Un libro, un episodio, en realidad, muy duro, que tenemos registro en el Antiguo Testamento, es cuando los profetas, luego de un gran tiempo de oscuridad, durante un tiempo de ausencia de la guía de la palabra escrita, ¿sí? De la ley, luego que vienen de la deportación de Babilonia, sucede que
los israelitas habían tomado familia, habían hecho familia con algunos que no lo eran, de otros pueblos. ¿Cuál fue el mandato del profeta en ese momento? El mandato fue: sepárense, deshagan esos vínculos, porque no podemos, es abominación para Israel mezclarse con las naciones de la tierra. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Dios fomentó una mentalidad separatista en el pueblo de Israel? ¿Alguien se anima a arriesgar una pregunta, una respuesta? Para llevarlos por buen camino. Para llevarlos por un camino. Claro, por un buen camino, por un camino justo. Hoy, un camino de justicia de acuerdo a la justicia del antiguo pacto. Hoy el camino es más excelente, es mejor. Y no hablamos de un camino de separación, ni de exclusivismo, aunque tanta enseñanza de el antiguo pacto en la iglesia ha hecho también un criterio y un concepto de separación, ¿sí? Ha hecho un criterio y un concepto de separación. Mi hermano, pero hoy tenemos que volver a la unidad. Dios estaba formando una mentalidad en Israel. Esa mentalidad provenía de lo que Él estaba haciendo para mostrar ¿qué? Para mostrar toda la gracia que iba a venir en la obra de Cristo. Y en el capítulo 2 a los Efesios vemos cómo lo que estaba tremendamente separado, tremendamente dividido, fue hecho uno por el sacrificio de Cristo. Israel, que no se juntaba con las naciones gentiles, fue hecho uno con el sacrificio de Cristo. Miren, al tabernáculo de Moisés o al templo de Salomón no podían ingresar los gentiles, no podían. O sea, los que no eran de naturaleza judía, de naturaleza hebrea, no podían arrimarse. Había un patio hasta donde podían llegar. O sea, el prosélito, el nacido gentil convertido al judaísmo, llegaba hasta ese patio. No podía entrar, mucho menos podía servir, mucho menos podía acercarse a... todas aquellas cosas eran privilegios de haber nacido israelita. El servicio, el acercarse, porque había una separación que era clara en el antiguo pacto. Ahora bien, cuando Dios va a restaurar, le promete a Israel que va a restaurar un lugar litúrgico, no dice que va a restaurar ni el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón. Dice que lo que va a restaurar como lugar litúrgico es el tabernáculo caído de David. No sé si tienen presente, esto es Amós capítulo 9. El tabernáculo caído de David. ¿Por qué el tabernáculo caído de David? ¿Qué diferencia había entre Moisés, el tabernáculo de Moisés, el de Salomón y el de David? Al tabernáculo de David llegaban todos los pueblos. El tabernáculo que David había levantado en Gilgal, se levantaban los velos y la gente veía el arca, cosa que nunca fue posible ni en el tabernáculo de Moisés ni en el templo de Salomón. Las naciones de la tierra que ejercían fe, que se convertían al judaísmo, se podían acercar al tabernáculo de David. Hoy, ¿cuál es el tabernáculo de David? Hoy no es ni un edificio, ni un ministerio, ni una congregación,
somos nosotros. Hoy nosotros somos la restauración del tabernáculo caído de David. Cuando vos decís Cristo, es la mejor respuesta. ¿Cuál es el tabernáculo caído de David? Cristo. Lo somos nosotros cuando estamos en Cristo. ¿Sí? Ese es el tabernáculo caído de David. Hay una transición que amerita que haya una migración mental, un cambio en nuestra manera de pensar. Cuando Jesús se sube al monte de los Olivos y va a ascender, ¿sí? Y les dice, según Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no a Israel, sino a quién, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Hay un cambio, hay una migración de un Dios que se revelaba nacional a Israel a un Dios global, universal. ¿Sí? Entonces, unidad es el diseño de Dios, pero para eso Él tiene que haber unido lo que estaba tremendamente separado. Capítulo 2, verso 11 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice: uniendo lo imposible de unir. Una contradicción en lo que estoy diciendo, pero Él unió lo que era imposible de unir. Miren, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne era el llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto distinguía cuál era la señal del pacto. La señal del pacto era la circuncisión, o sea, quitar el prepucio de el cuerpo del hombre. Y los que no estaban circuncidados eran las naciones gentiles. Esa era la señal del pacto. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y acá aparece el elemento. ¿Por qué fuimos hechos cercanos? Entonces, circuncisión e incircuncisión, tremendamente enemistados, separados. La incircuncisión totalmente ajena a la revelación de Dios y al pacto de Dios con el hombre. Dice, pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué tanto cercanos? Así de cercanos, miren. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos pueblos hizo? Uno. Diga conmigo de nuevo, el poder del uno. El poder del Entonces, la cruz no vino a traer división y discordia, vino a traer unión, vino a traer unidad. Después vamos a hacer una reflexión acerca de cómo pensamos, sentimos y hacemos aquellos que comenzamos a ser iluminados por la cruz de Cristo. Lo hacemos ahora un poquito mejor. Lo hacemos ahora, un poquito. Mi hermano, mirá a las personas que tenés al lado. La división es un concepto diabólico. Unidad,
trae y desata poder. Entonces, ¿por qué creerse mejor que el otro? ¿Por qué la iglesia se cree mejor que fulano, mengano o sultano? Ah, porque lo es, porque... No, fuimos reconciliados. Nosotros que no éramos pueblo, que no teníamos ni una sola chance de ser hechos cercanos a los pactos de Dios, fuimos traídos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué creerse mejor que otro? ¿Por qué? Pero está eso en la mente de la iglesia. Está eso en la mente de las personas, porque hay un poquito de luz acerca de verdades espirituales, somos mejores que... Hay 8.000 millones de formas de manifestación de Dios en la tierra. ¿Por qué digo así? Hay tantas manifestaciones de Dios en la tierra como hombres y mujeres existen en ella. Todo lo que atente contra la división en la tierra está fuera del diseño de Dios. ¿Por qué sentirse mejores que otros? A lo mejor porque vos ves que en su parecer vos tenés una situación un poquito más ordenada, un poquito más ordenada. Pero vos sos exactamente igual. Es más, en aquello que el hermano no, o la hermana no pudo desarrollarse todavía, es tu propia debilidad, no la de él. Porque después va a hablar de un cuerpo, y yo les voy a explicar cómo entiendo que se edifica un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Con lo que uno tiene de Dios, transfiriendo a lo que el otro tiene de Dios. El otro tiene muchas cosas de Dios aunque no lo sepa. Y puede estar en una vida arruinada, esclavo de malos hábitos, de pecados, de ataduras. Aún así, todavía tiene cosas de Dios. ¿Me sigue? Aún así, no perdió su potencial de imagen y semejanza de Dios. Por supuesto que vincular asociaciones tengo que hacerlo con aquello que me potencia. Doy un ejemplo. Algunos cometen el error. Hay algunos, esto va a sonar un poquito machista, perdón, en representación de todas las mujeres, perdón por lo que voy a decir, Dora. Hay mujeres que se enamoran de hombres y dicen, nosotros lo vamos a cambiar, yo lo voy a cambiar a este hombre. Y lo conocieron en una situación muy mala y pretenden que lo van a cambiar. No, vos no sos capaz de cambiar a nadie. Entonces, la asociación de un matrimonio y de una pareja se hace siempre pensando no en vos cambiarlo al otro, sino en potenciarme y potenciarlo desde lo que ya estamos cambiando. ¿Sí? De lo que ya decidimos. Esa mentalidad de construir una expectativa en una relación de algo que todavía no se dio. Hacer una sociedad. ¿Sí? ¿Con quién la vas a hacer? Y primero buscando a Dios. Con alguien que te potencie. Siempre uniendo y buscando a Dios lo más importante. Con alguien que te potencie. Exacto. Y con alguien que vos puedas potenciar.
cada uno lleva su parte, lo que tiene de Dios a esa sociedad y esa sociedad. Lo mismo en la situación de pareja, lo mismo en la situación, en lo ministerial. ¿Con quién me asocio? Me asocio con alguien que me potencie, ¿sí? No con alguien con el que cree dependencia, sino con quien tenga una interdependencia, donde cada uno podamos hacer nuestro aporte para el reino de Dios. Porque tenemos que aprender a ver al otro, no desde un lugar superior, sino ni de uno inferior, por supuesto, sí desde lo que de Cristo tenemos para una edificación mutua. Entonces, no te atrevas a pensar que sos mejor que el otro. Vos tenés que pensar que sos mejor que ayer, que operativamente sos mejor que tu versión de ayer. ¿Me estás escuchando? Sí. Tu competencia, por decirlo de alguna manera, no es con el otro. Sino con Tu competencia es con vos mismo. mismo. Yo tengo la necesidad de ser mejor Para uno mismo. de lo que fui ayer, no de lo que fui el año pasado. Hay una frase muy trillada, muy usada, inclusive en las redes, pero no por eso deja de ser cierta, donde dice, si vos me conociste hace 2 o 3 años atrás, dejá de hablar de mí. Bueno, la gente va a hablar igual, pero dejá de hablar de mí, porque vos en realidad no me conocés hoy. ¿Me estás escuchando? Si vos me conociste hace 2 o 3 años atrás, dejá de hablar de mí. Y que vos en realidad no me conocés a mí. Vos me conociste al que era yo allá, 2 o 3 años atrás. Porque la vida es algo dinámico que va en aumento y en crecimiento. Y si vos estableces que tu vínculo de desarrollo o de competencia, por decirlo de alguna manera, es con vos mismo, con mejorarte, con superarte, con presentar delante de Dios y a este mundo una mejor versión de vos mismo y presentarte a vos mismo una mejor versión de vos mismo, estás en el camino correcto. Y acordate que mientras hay vida, tenemos todo por celebrar. Alguien dijo así, lo que hace tic-tac, 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 no es el reloj. Lo que te hace tic-tac, 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 es tu corazón. Entonces, cada vez que vos mires la hora, decía este señor, cada vez que vos mires la hora, te pido que des gracias porque estás vivo. Y mientras estés vivo, hay todo por delante. No importa la situación que te encontrás ahora, importa que vos vas a movilizar aquello. Y tenés en Dios toda la posibilidad para mover. Toda. ¿Qué te falta? A mí me falta dinero. No, no te falta dinero. Tenés a Cristo, tenés todos los recursos del reino. A mí me falta sabiduría. No, no te falta sabiduría. Tenés a Cristo, tenés toda la sabiduría que necesitas. A mí me falta poder hacerlo. No te falta. No te falta poder. Lo tenés. Te falta la decisión. Entonces, no esperamos a tener, ni a saber, ni a poder. Empezamos con lo que tenemos. Hay una pregunta que Dios le hace a Moisés. Hay una pregunta que Dios le hace a Moisés. Moisés no quería saber nada con el propósito de Dios para su vida. ¿Recuerdan el episodio al pie del monte Sinaí, la zarza ardiendo? Y Moisés diciendo,
Dios diciéndole a Moisés, yo soy Jehová, te envío para que saques a mi pueblo de Egipto. Y Moisés diciendo, Señor, manda otro. Soy un hombre tartamudo, manda otro, por favor. No, yo no, tenía 80 años, estaba empobrecido, ¿sí? Había perdido su vigor, manda otro, si me hubiera llamado a los 40 años. Pero Dios lo eligió a él. Y Dios para hacerlo entender que él lo quería a Moisés ahí así. Para hacerlo entender, le hace una pregunta. Está en Éxodo 4:2. Dios le pregunta a Moisés, Moisés, ¿qué tenés en la mano? ¿Qué tenés en la mano? ¿Y Moisés de qué oficio era ahí? ¿Qué estaba haciendo al pie del monte? ¿Se acuerdan? Era pastor de ovejas, cuidador de ovejas. ¿Qué tienen los cuidadores de ovejas? Una vara, un callado, un bastón. una vara. ¿Qué tenés en la mano, Moisés? Una vara. Echarlo a la tierra, le dice Dios. Lo pone en la tierra y se convierte en una serpiente. Agárralo por la cola. Y lo agarra, se convierte en una vara. Mete la mano en tu ropa. La saca toda leprosa. Vuelve a meter. La saca, sana. La expresión, ¿qué tenés en tu mano? Dios no necesita tremendas cosas para mostrar que es Dios y que... Sino cosas simples. ¿Qué tenés en tu mano? O sea, no esperes más. Arrancá con lo que tenés. Y dale. No, nunca va a estar la condición ideal para hacer nada, hermano. Te lo digo con conocimiento de causa. Nunca. Dios se glorifica cuando hace las cosas de lo que no se ve, hermano. O cuando es poquito lo que se ve. Entonces hay que empezar. ¿Qué hay que hacer? Tus sueños que sean gigantes, aunque tus inicios sean escasos. Cuando Dios Dios creó al mundo. Y según el relato bíblico puso ¿cuántas personas para empezar? 2. Adán, hombre y su mujer. 2. ¿Por qué no empezó con 1000? Hubiera sido más rápido. No, él quiso empezar con 2. Cuando Dios llamó a la nación de Israel, llamó a Abraham, y hay una expresión sobre Abraham, y teniendo su carne ya muerta, o sea, ya estaba viejo, ¿no? Estaba viejo. Dios lo llama ahí. Pero ¿y por qué no antes? ¿Por qué no una nación poderosa? ¿Por qué no? Cuando Dios lo llama a Moisés, ya tenía 80 años. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no más? ¿Por qué no más grande? Porque a Dios no le impresionan los grandes comienzos. Si no, mira cuál fue el comienzo de Jesús. ¿Dónde fue? En un pesebre. En un pesebre, sí. A Dios no le impresionan los grandes comienzos. A Dios le impresionan y Él está en el asunto de multiplicar, de empoderar, de elevar. Entonces, me salí bastante del texto de Efesios, pero empezá con lo que tenés. Vos no sos mejor que el otro no es mejor que vos. Hay cosas de Dios en vos. Empezá a valorizarte, porque hay cosas de Dios en vos que van a empezar a brillar cuando vos te empieces a mover, no antes. ¿Qué hay que hacer? Hay que moverse. No sé qué proyecto está en tu corazón, qué cosa está ahí esperando el movimiento. Mi hermano, hay que moverse. ¿Sí? Hay que moverse con lo que tenés, con lo que tenés, con lo que tenés. No nos creamos mejores que nadie, y animémonos a hacer una expresión de amor.
Ay, pero aquel se merece estar. ¿Qué No. sabes vos? No, pero aquel por las decisiones de vida. Pero escúchame, también hay cosas de Dios en él. Diga conmigo unidad. Unidad. Cuando nosotros nos empecemos a mirar de acuerdo al diseño de Dios, vamos a ver que hay muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan. Gracias, porque yo no soy como este, decía el fariseo. Gracias, porque yo no soy como este. Yo soy tal o cual cosa. Y a lo mejor este que vos decís, Tiene lo que yo no tengo. Tiene lo que seguro que tiene lo que yo no tengo. Y encima, y lo que me hace falta. ¿Me entendés, Dorita? Y lo que nos hace falta. Entonces, diga el poder del uno. El poder del uno. Fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación, que es una alegoría, es una estructura mental, es una estructura pensante. Israel decía, nosotros somos los escogidos, y es cierto. Israel decía, nosotros somos el pueblo del pacto, y es cierto. Decía, nosotros son las promesas, nuestras son las promesas, y es cierto. Nuestro es hasta el Salvador, porque Jesús mismo decía, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando una mujer sirofenicia o una mujer étnicamente no judía le pidió la sanidad de su hijo, Jesús le dijo, no es lícito darle el pan de los hijos a los perros. Yo te digo que si hubiéramos estado ahí, más de uno de nosotros hubiera dicho, no, yo a este no lo sigo más. ¿Cómo la trató de perro a la mujer que estaba sufriendo? Muy duro, porque había una separación intelectual, mental. No era étnica, era que se había creado en los hebreos, nosotros somos un pueblo, nosotros somos los hijos, ellos son. Sí. Porque derribando la pared intermedia de separación, ¿cómo es que derribó Cristo la pared intermedia de separación, esa estructura mental que de ambos pueblos hizo uno? Cuando Jesús muere, hago una pregunta. ¿Quién fue el primero en reconocer quién era Jesús? ¿Sabe usted? No fue ningún judío, no fue ningún hebreo. El primero en reconocer quién era Jesús fue un romano, un centurión romano, al pie de la cruz diciendo, mirando a Cristo y diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un centurión romano, un verdugo de Jesús, el jefe de la horda de endemoniados que lo estaba crucificando. ¿Sí? Derribando la pared intermedia de separación. Yo siento en mi espíritu que hay muchas paredes en nuestra mente que tienen que ser derribadas. Totalmente. Paredes raciales. Yo soy más blanquito que aquel. Paredes, ni hablar. Paredes de separación intelectuales. Yo pude estudiar, aquel es un bruto. Paredes familiares. En nuestra zona es muy común que si sos de determinada familia, entonces perteneces a un grupo más selecto que si sos de otra. Paredes hasta en las congregaciones. Miren la diferencia. ¿Vos a qué iglesia vas? Yo voy a la iglesia fulana. Ah, qué bueno.
y orgullosamente lo decimos. Está bien que vos te sientas identificado con un lugar que es una circunstancia. Está bien. Pero sobrevaluamos esas cuestiones. Porque la verdad que la iglesia de Cristo, ¿cómo es? Uno. Parecería que la cruz fuese otra. Es otra cruz, es otro Cristo. Parecería Encima. que la cruz fuese otra. Claro. Cuando vos preguntás dónde vas, ¿viste? Como que Cristo no fue el mismo. Se murió por uno. Pero eso es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del liderazgo. Hermanos, ¿qué podemos hacer por ustedes? Y hermanos, te necesitamos. Así. ¿Se entiende? Sí. Entonces, basta de las divisiones. La división está en el corazón perverso del hombre, que es un corazón artificial. En el corazón esencial del hombre está la unicidad. ¿Por qué no podemos ser uno con nuestro Padre? Porque no pensamos en función del uno, pensamos en divisiones, no pensamos en función de unidad. Pero Cristo, claramente el apóstol Pablo dice que abolió, y quiero ir a esa palabra abolir. Verso 15. Derribando la pared intermedia de separación, que son paredes mentales, culturales, filosóficas, hay que tumbarlas a todas, que no haya división. Mi hermano, del hombre más instruido de la ciudad, vos sos hermano. Del hombre más rico de la ciudad, vos sos hermano. Del hombre más pobre de la ciudad, vos sos hermano. Y del hombre más necesitado y dependiente de la ciudad, vos sos hermano. Y del hombre más encumbrado y poderoso de la ciudad, vos sos hermano. Pero no quieras ser hermano del encumbrado y desprecies al otro. Entendamos la naturaleza humana como un reino, el reino de los hombres, de iguales también. Porque el reino, todo reino inferior toma forma del reino superior que lo gobierna. ¿Cuál es el reino superior que gobierna todo? El reino de Dios. Por eso en el resumen del circunciso, el hebreo con el judío y con el plan de Dios fue la cruz. Y ahora En bien, resumen todo eso. en el verso 15. Pablo dijo todo eso es resumido a que todo gano con la cruz de Cristo. No hay división ni excepción de personas. Ahora viene en el verso 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, los conflictos que pudiera haber, los contrastes culturales, aboliendo en su carne, cuando Cristo se moría en la cruz y su carne era molida de alguna manera, él era torturado físicamente, su carne, su cuerpo, estaba aboliendo las enemistades, los conflictos, los pleitos, los argumentos, las separaciones, las divisiones. Cuando vos dijiste Cristo, Espíritu y Dios uno es el resumen de todo. Ese es el origen, por eso arrancamos por ahí, del poder del uno. Miren, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Esa expresión abolir es una expresión, para que usted le digo, en el idioma griego es catargio. El verbo abolir o destruir o eliminar o terminar o hacer, se me fue la expresión. Determinar. No. Terminar. Hacer menguar. Hacer pasar. Dejar de tener vigencia. Catargio. Es la misma expresión de Hebreos 2:14 cuando dice que Jesús
destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esa expresión, destruir ahí, es la misma que abolir acá, es la misma palabra catargio, ¿sí? Imagínate, él abolió, destruyó, terminó con el dominio del diablo, pero también terminó con toda enemistad, aboliendo las enemistades. La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. Ley, gracia, plenitud. Esa es la escalera de revelación superior. ¿Por dónde arranca? Por la ley. Sigue por la gracia. Y el nivel más alto es plenitud. Miro un poquito acá, quienes nos están siguiendo, por ahí la veo a Rosa. ¿Cómo estás? Desde la ciudad de La Rioja, Rosa. Te bendigo. Buenísimo, dice ella. Bendecido día, bendecido y buen día para todos. Seguimos. Ese es el progreso de revelación que tenemos en la Escritura. Ley, gracia, plenitud. Hasta la muerte y resurrección de Cristo había un imperio de la ley. La ley era la vigencia de la administración de Dios. De Cristo a el año 70, la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Había un imperio de la gracia. Por eso cuando Pablo escribe desde ese lugar, del imperio de la gracia. Pero Pablo mira más allá y tiene un anticipo, una vislumbre de lo que iba a ser plenitud. Y en plenitud, no es que todos los cristianos somos uno. Todos los hombres son uno. En la ley, todo Israel es uno. ¿Y los demás pueblos qué? Ahora Martín, un segundo que termino esta progresión cortita y te doy. En Israel, en la ley, todos los pueblos son uno. Perdón, dije al revés. Israel es uno. Y todos los pueblos quedan afuera. En la gracia, toda la iglesia, no importa su origen étnico, es uno. Y quien no forma parte de la iglesia queda afuera, en plenitud. Todas las naciones de la tierra son uno. ¿Y entonces quién queda afuera? ¿Ven que hay una escala de revelación superadora que va progresando? Sí, Martín. Pero el resumen más maravilloso de esto es que el derecho de Dios es para con todos. El derecho y lo que podamos tomar de Dios no tiene excepción de personas. Ni más que nada el compromiso. La gracia y derecho, un paralelo maravilloso. La gracia da el derecho. La gracia nos da el derecho absoluto de Dios, por su gracia. De tomar lo que vos dijiste, ¿qué tenés? ¿Qué no tenemos? Lo tiene Él. Y ahora vamos un pasito más allá. Eso es gracia. Pero en plenitud. En plenitud, vos tenés acceso a su esencia, a la naturaleza de Dios. Ya no a su presencia. O sea, su presencia forma parte, porque los niveles superiores de revelación incluyen al anterior. No es que lo excluyen. Se termina y ya no más. O sea, no hay más gracia. No, vivimos en plenitud de gracia. ¿Sí? Pero ahora ya no es la presencia, no es acceso a la presencia de Dios, sino a la esencia, que es la naturaleza de Dios en y desde nosotros. Espiritualmente, nuestro origen es Dios. No hay diferencia entre tu espíritu y el espíritu de Dios. Hoy podemos decir eso. Plenitud. Y eso hizo esa confusión de vos tenés la unción y vos no, y vos tenés
Claro, Vos sos usado por Dios y vos no. el pastor es el ungido, Claro, el apóstol, el profeta, si no, no. Miren, recomiendo ya, en la página Plenitud, hay una hermana mexicana, no conozco el nombre, es de un equipo de alguien que sí conozco el nombre y no he tratado mucho. Busquen Plenitud en Face y adhiéranse a esa página. Hay un estudio que hacen recientemente acerca de los sistemas, ¿sí? Una hermana docente mexicana está dictando un curso acerca de los sistemas. Es muy sencillo y muy profundo. Tiene la doble ventaja de ser sencillo y profundo. Ella en ese lugar muestra cuando los sistemas quedan obsoletos. Sistemas que aportaron soluciones en un momento, pero por el desarrollo de la humanidad quedan obsoletos. Tenemos que abandonarlos y transformarlos. Crear nuevos sistemas operativos. Eso es Cristo. Es la revelación de Dios para la presente generación. Lo que funcionó en la generación anterior, hoy puede ser obsoleto, puede ser atraso. ¿Se entiende? El desarrollo. Entonces hoy Dios desea revelarse de una manera innovada a la presente generación. Y nosotros tenemos el compromiso de innovar para esta presente generación. Adhiero totalmente a ese. No me niego, porque tuve el otro día una confrontación con un pastor. No me niego a que Dios use mi vida en la unción que Él quiere, en la dimensión que Él quiera. Pero no limito a que lo pueda usar al otro o al otro. No es que vos solo sos el escogido. Digo lo siguiente, Martín. Mira, antes Dios, en el tiempo de la gracia, usaba a los ungidos. ¿Sí? En el tiempo de plenitud, la unción está en todos. Antes, esa mentalidad de que Dios usaba a los ungidos construía dependencias. ¿Sí? ¿Qué construía? Dependencias. Dependemos de la oración de fulano, de que fulano haga descender una presencia. Que me ore porque si no... Claro, o necesito un consejo porque estoy perdido. ¿Se entiende? Ahora, hoy, tenemos que generar interdependencias simbióticas. Sumar, ganar. Y una relación simbiótica. Entonces, de eso se trata hoy, las relaciones y los ministerios. A eso tenemos que apuntar hoy. Y yo no me siento acá como el maestro de ustedes. Espero ser un iniciador de un pensamiento. Siembro un pensamiento, una palabra en el corazón de ustedes. Espero germine. Y un día ustedes van a bendecir. Hoy ustedes me bendicen de otra manera a mí. Y así es que interactuamos. ¿Se entiende? Sí. La limitación de potenciar a Cristo en nuestras vidas fue terrible. De potenciar ese Cristo que vos llevás en tu vida, esperando que el otro ore por vos, que el otro... Juan, otro anticipado, él decía, otro que vio la plenitud, dos autores muy claros en el Nuevo Testamento, el principal es Pablo, después lo tenemos a Juan, que también habla de plenitud, son los únicos dos que utilizan el término pleroma, plenitud. Juan decía, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿A qué se refería? A esto se refería. Sino que la unción que está en vosotros, ella os enseñará todas las cosas. El Cristo que está en ustedes. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. O sea, la unción que está en ustedes. O sea, no necesitamos al ungido. O sea, el pastor no es el ungido, el pastor es un ungido.
Pero en el reino somos una mesa de iguales. Esto atenta contra el sistema religioso inoperante. Pero tengo que dejar que, en esa cuestión de pensamiento, tengo que dejar que ministre y gobierne sea Cristo. Y ese es el problema. Es que es el Si Cristo. yo no puedo como hombre tener el control, es un problema. Es el Cristo que se manifiesta. Cuando ministra mi hermano Saúl, ministra el mismo que ministra cuando ministro yo. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Cuando ministras vos, ministra el mismo que ministra cuando ministra. No es que ministra Dorita, ministra Cristo. ¿Se entiende? Cuando ministro en el nombre de Cristo, o sea, Cristo, esencialmente Cristo. Y ministrar no específicamente un domingo de culto. Servir, Claro. servir. Ministrar no es estar arriba de un púlpito hablándole a veces. Alguna vez, no muy seguido, porque no me gusta mucho. Se me están escapando Justamente- las carnalidades. Si me ve lavar un plato, eso es lo más parecido a servir que existe. O barrer, o agarrar una herramienta para hacer algo, o producir algo. Sí, Sí, eso es lo que quiere Dios. Que sirvamos. que sirvamos. Ministrar, a ver si desmitificamos palabras y las bajamos al llano. Ministrar es servir. Así de simple, es servir, no es otra cosa. Ministrar es servir. Necesito seguir con el texto. Porque hay que ir concluyendo y ni empezamos. Mira, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo, o sea, ¿cuál es el propósito de derribar la pared intermedia de separación, de quitar las enemistades, de abolir las enemistades? ¿Cuál es el propósito? La unión. El propósito es la creación, la unión, pero mirá, la creación de un solo y nuevo hombre. Claro, por eso la unión es capaz que me equivoco. No, está muy bien lo que decís, está muy bien lo que decís, Raúl. El propósito es un nuevo hombre. Escuche, nuevo hombre, nueva creación, nuevo hombre. El nuevo hombre creado según Dios, vamos a ver en el capítulo 4, en la justicia y santidad de la verdad, es el ciudadano de la nueva creación. Es el ciudadano de los nuevos cielos y nueva tierra. Cuando Jesús en los tiempos de los hebreos, en los tiempos de la vigencia de la ley, decía, cielos y tierra pasarán, ¿a qué se refería? No se refería a la destrucción del mundo. Cielos y tierra pasarán. Se refería, o al fin del mundo. ¿A qué se refería? Se refería a los cielos, a esos cielos y esa tierra bajo esa administración de la ley. Esos cielos y esa tierra ya pasaron. Ahora fueron creados nuevos cielos y nueva tierra. O sea, hay una nueva administración de Dios. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Hoy está vigente ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Es eternidad. Ahora hablamos de eternidad. Cristo hablaba de esa misma, que él era eterno. No estaba hablando del fin del mundo. Que su eternidad era la palabra. Y no va a haber otra nueva creación material. Lo que hubo es una nueva condición espiritual para los nuevos cielos y nueva tierra que crea Cristo muriendo y resucitando por todos nosotros. Cambian las condiciones. Se cumple la ley, viene un periodo de gracia. Después viene Cristo en el año 70, en el juicio de Dios a esa generación. Viene Cristo y hay una nueva administración, nuevos cielos y nueva tierra. Dice Apocalipsis 21:5, aquí son todas las cosas hechas nuevas y hay un nuevo hombre ahí. Ese nuevo hombre es Cristo manifestado en el
nosotros una construcción colectiva llamada Cristo. Ese es el nuevo hombre, esa es la nueva creación. Entonces, el propósito es el crear un solo y nuevo hombre. ¿Cómo se llama ese solo y nuevo hombre? Cristo. Una nueva humanidad, hermanos. Una nueva humanidad unida y hermanada. No bajo la cruz como símbolo, sino bajo la cruz y su efecto. No es imponiendo una fe, porque la pregunta es, ¿Dios es cristiano? Qué tentación a decir que sí, pero la realidad es que Dios es Dios. Le dije a un hermano el otro día, es una vez y para siempre, una frase teológica, ¿no? Claro. Me dice, ¿qué es todo una vez y para siempre? Todo, Todo. todo. Es una vez y para siempre. ¿Para qué le damos cuenta que es todo una vez y para siempre? Ahora pensá esto, Martín, en términos de eternidad, no de temporalidad, en términos de eternidad. Efesios 1:10, cuando dice, reunir en Cristo el cumplimiento de todos los tiempos, de las cosas que están en los cielos y en la tierra. O sea que en la cruz se reunió todo, por eso es todo una vez y para siempre. En la cruz se reunió todo, y la cruz es la apertura de la dimensión eternidad o espiritualidad, o llamémosle plenitud. Hoy es a partir de el efecto de la cruz. Estaba diciendo, ¿es Dios cristiano? No. No, Dios es Dios. Entonces, si Dios es Dios solo de los cristianos? No. No, Dios es Dios de los hombres, más allá que se identifiquen, con Él o no. La gracia que se vive hoy no está condicionada a la fe. La gracia que se vive hoy es absoluta, es global, es total. Por eso hablamos de gracia plena. Pero esto es para cortar. Estela para cortar, perdón. No para cortar la conversación. Estela para cortar. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es otra expresión mía. Me guste o no me guste el otro. Esté complacido o no esté complacido con el otro. Te voy a pedir un favor. Tócale el hombro porque se escucha el aserradero. Allá, a Miguel, tocale el hombro. Sí. No importa si el otro me cae en gracia o no me cae en gracia. Es tu corazón el que hay que cambiar con respecto al otro. Es tu corazón con respecto al otro. Cuando vos cambias tu corazón, Cambia todo. cambia todo. Decido no tener enemigos. No importa lo que el otro piense de mí, lo que el otro hable de mí, cómo el otro se relaciona conmigo. Yo decido que el otro no es mi enemigo. Se terminó el conflicto. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es otra versión de mí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Otra versión de mí mismo. Si mi prójimo es otra versión de mí mismo, tengo muchas más posibilidades de empatizar, de sentir lo que él siente. ¿Se entiende? De ponerme en el lugar del otro. La Biblia habla de una experiencia que se llama misericordia. ¿Qué es la misericordia? Básicamente la capacidad de ponerme en la piel del otro.
Hoy, modernamente, le llamamos empatía. ¿Está bien? O cuando dice en el zapato del otro. Y desarrollar. El otro no se lo merece. Y muy posiblemente no se lo merezca, porque mucha gente está en oscuridad, como nosotros tenemos áreas en oscuridad. Y a lo mejor esté en más oscuridad que nosotros. Aunque acuérdense que Dios ve el producto terminado, no el proceso. O sea que capaz que el otro vaya a estar mucho mejor que yo después. ¿Se entiende? Pero Entonces, hay empleados de Dios administrativos que determinan. y bueno, eso hace la firmar los religión. papeles, ¿viste? Pero eso hace la religión. Así. Por eso la religión separa, hermano. Nosotros tengamos presente que la religiosidad separa. Y todo lo que separe, y todo lo que haga que, si vos adherís a determinado esquema, sos mejor, es religiosidad. Pablo dice en la carta a Colosenses, y ya vamos a estudiar Colosenses, que sostiene un gran combate para presentar perfecto, de manera operativa, perfecto, a todos los hombres delante de Dios. ¿A quiénes? A todos. A todos. Esa era la lucha. La lucha no era presentar 4 de su ministerio, 5 de sus discípulos, 1000 de sus congregantes. No, dice a todo hombre perfecto delante de Dios, de manera operativa. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos perfeccionó en el Espíritu de tal manera que en el Espíritu nosotros tenemos la imagen de Cristo. Pero ahora tenemos que expresarlo. Y para poder expresarlo tenemos que hacerlo de manera operativa. Y somos uno con el otro. Entendamos que Dios está creando no muchos nuevos hombres o muchas nuevas mujeres. ¿Cuántos nuevos hombres está creando? Nosotros podemos decir una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Una nueva humanidad sin excluidos, porque no se prepararon, porque no tienen todas las capacidades desarrolladas, porque no adhieren a mi formato cultural. Tristemente, voy a meterme en un tema álgido y contemporáneo para probar que la iglesia se siente mejor, se siente desde un lugar superador, mirando a la sociedad. Hoy hay una promoción de la ideología de género, ¿sí o no? La ideología es una cosa, las personas son otra. ¿Me está entendiendo? Y cuando nosotros rechazamos la ideología de género, que hacemos bien por una cuestión que es ideológico, nosotros tenemos que cuidarnos de no rechazar, junto con la ideología de género, a aquellos que adhieren a esa ideología. Si una persona tiene una elección sexual determinada, ¿sí? Yo no me tengo que ver mejor que esa persona. ¿Me entiende? Perfectamente. No me tengo que ver mejor. Ah, pero qué problema con la iglesia entonces hoy día. Es que nosotros fuimos llamados a amar. Pero si la iglesia se pone en un rol de juzgar a las personas, bueno, Está por mal camino. la iglesia puede juzgar los sistemas. Ese juicio le fue dado a la iglesia. El juzgar los sistemas. Pero si la iglesia se pone a juzgar a las personas. Hermanos, ¿por qué podemos tener libertad al ministrar a los hermanos que están en la cárcel? Me estaban diciendo los hermanos, usted apóstol, ¿por qué va a ministrar a la cárcel? Para preguntarme, viste que los hermanos tienen curiosidad.
Y yo les puedo decir, y porque estoy anticipándome a ver qué se siente, no. Hermanos, en todo lugar. O Jesús no dijo, estuve preso y me visitaste, o no me visitaste. Sí, sí. ¿Cuándo estuviste preso, Jesús? Ahora escúchame lo que te voy a decir. No sos mejor que nadie. Y esa mentalidad del escalafón ministerial a veces nos hace la trampa en el ego de querer hacernos pensar que somos mejor que el otro. Está mal. Es que ahí entra el tema del cuerpo, ¿no? Que somos uno. Sí puede haber un orden de que vos podés hacer mejor, lavar mejor los platos y el otro pasar mejor el trapo de piso, pero no significa que ese don o talento que tenés. Pero ahí está lo que el pastor Sí, el dice. orden es, por ahí, obviamente que va a convenir, como en un equipo de fútbol, que juega de defensor sea defensor y no sea arquero, ¿me entiendes? Sí, Pero no que sean coros, sino que es del mismo equipo. pero es Que mejor. cumple una función determinada a sus capacidades y condiciones, que no dejan de ser ni más ni menos. Pero mejor sé vos para vos mismo, ser mejor. Nada más. Ahí, eso es lo más lindo que hay. Sé vos mejor, pero para vos mismo, para demostrarte que vos sos mejor, que vos podés, que tenés todo lo que Él te dio. Lo tenés, no me digas que no lo tengo, porque lo tenés en las manos. Como dice usted, pastor, hay que tomar la reacción y la decisión de hacerlo. Tenés todo, hacelo. Mis hermanos, somos uno. Como diseño, siguiendo el diseño de Dios por la obra de Cristo. Permítanme seguir leyendo. Voy a seguir leyendo y no explicando porque la verdad no tengo ya tiempo, pero dice, y mediante la cruz, ¿mediante qué? La cruz. Antes dice por medio de la sangre y ahora mediante la cruz. No nos cabe duda que todo está reunido en Cristo y en la cruz, en la obra de la cruz, que hizo el cambio de administración. Entonces dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, diga el poder del uno, matando en ella las enemistades. O sea que toda diferencia, toda distancia, toda enajenación, fue abolido ¿dónde? En la cruz. Cuando Cristo murió en su experiencia de la carne, morían todas las enemistades. En ese poste vertical, es el significado de cruz. Hoy no solo tenemos la cruz como símbolo. El significado literal de cruz, stauron, es un poste vertical. En ese poste vertical murieron todas las enemistades. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, diga uno, el poder del uno, por un mismo espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo. Hoy, plenitud, no hay diferencia entre el espíritu de Cristo y el espíritu tuyo. No hay distancia, hay una fusión. Tu espíritu tiene el ADN del espíritu de Cristo. Por eso vos tenés el potencial de manifestar la imagen de Cristo. Tu espíritu es, ¿cómo es? Eterno. Y no es el espíritu de Martín, ni el de José, ni el de Dora. Es el espíritu de Cristo en nosotros. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, reconciliación, pacificación.
Entonces, hermano, hacé la paz con tu hermano. ¿Podés tener diferencias? Sí. ¿Tenés tus motivos? Sí. Tenelos. Es lo que No hay quiere, ningún problema. es lo que quiere él, Pero operativamente, ¿qué tenés que hacer? tener la paz. La paz. Ah, La paz no es una parte de la liturgia donde uno le da un beso al otro. ¿Vieron como sí, en el catolicismo? ¿No? la paz. Te doy la paz, mi hermano, un beso y listo. Pero después lo mato con la lengua. ¿Se entiende? Sí, Lo mato cuando salgo, lo descuero, le saco el cuero. No. La paz es la cuestión de unidad. Somos uno en Él. Pero no es que somos uno a nivel organizacional, somos uno a nivel unidad. Perdón, a humanidad. A nivel humanidad. Dice después, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, no son extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La expresión ahí familia de Dios, de la casa de Dios, del linaje de Dios, es lo que significa. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, si sacás a Cristo se cae el edificio, porque su obra es fundacional. ¿Sí? Su obra es fundacional. Acá podríamos hablar de apóstoles y profetas, no lo vamos a hacer. En quien todo el edificio, ¿qué edificio? Cristo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Diga edificado. edificado. ¿Con qué se edifica a Cristo? Con Cristo se edifica a Cristo. Ningún otro material admite ese edificio. Entonces, yo tengo que reconocer que con qué edifico a Cristo en ese edificio espiritual. Lo edifico con lo que de Cristo hay en mi vida. Entonces empezá a brillar, sacale brillo. A ver, ¿cuál es tu debilidad hoy? Yo lo creo con todo mi corazón, lo profetizo, tu debilidad va a ser tu fortaleza. Ver algún hermano se pondrá al lado tuyo, no lo estés buscando, y te ayudará a ver que tu debilidad de hoy Es tu fortaleza. va a ser tu fortaleza. Vamos a desarrollar la vida de Cristo en nosotros, a hacer una expresión de Cristo como sistema, como institución, porque nos asociamos en instituciones los hombres, como sistema, como institución. ¿Qué le podemos ofrecer a nuestra sociedad? A Cristo. ¿Qué otra cosa le vamos a ofrecer? Porque la iglesia, como expresión femenina de Dios, porque Cristo es la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo, tiene matriz. O sea que Cristo, el Cristo naciente en la dimensión plenitud, está saliendo del vientre de la iglesia. Lo que no sea engendrado en el vientre de la iglesia no viene a este mundo. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad y rol de manifestar a Cristo en todas las dimensiones, en unidad también. Entonces, pero cada vez vemos una iglesia más fraccionada, Más separada. más dividida. Claro, más separada. Hermano, no. Abracemos a todos en la fe, por causa de la fe. Hubo un movimiento separatista antiecuménico en la iglesia evangélica. Hermano, eso no es de Dios. El ecumenismo no es de Dios. No, lo que no es de Dios es separar. ¿Qué significa? ¿Que nos vamos a poner otra vez bajo? No. Espiritualmente vamos a funcionar como un cuerpo. Operativamente, como institución, ¿qué tenemos para ofrecerle a la sociedad? A Cristo. Al Cristo que somos, seamos una expresión de Cristo.
en donde hay necesidades en la sociedad, hagamos lo que hacemos. La gente no puede entender que nosotros tengamos los hogares en el nivel de situaciones que manejamos, de los que no puedo hablar públicamente. O el alojamiento acá. Y les cuesta horror entender. ¿Y por qué lo hacen? Se instala que lo hacemos por tal o cual cosa. Nos han achacado motivos políticos, motivos financieros, motivos... hermano, no tiene usted idea las dificultades que tiene alojar personas. Y si no, así como hice yo hace 25 años atrás. Y esto lo puedo decir con alegría, que algo se nos reveló hace 25 años atrás. Agarrá una persona sin techo y llevarla a tu casa a vivir con vos. A ver si podés. Claro. Yo lo he hecho en mi casa, no lo he hecho en otro lugar. Después lo hicimos en otros lugares. Hoy tenemos 3 lugares. Pronto 4. Y lo sigo haciendo en mi casa. Eso no lo sabía. Ajá. Y con todos los riesgos que eso ¿Qué implica. implica? Hermano, porque ¿de qué se trata? De ser una expresión de Cristo para la sociedad. Eso se trata. Mañana, en un barrio muy necesitado de la ciudad, habrá ahí un líder, diga líder, líder, no un puntero, porque usted sabe la diferencia. Habrá un líder en ese lugar que le servirá a la gente para ser un factor de desarrollar, un factor desarrollador de la sociedad en ese lugar. Diga líder. Le decimos líder a la gente en la iglesia que es capaz de traer 10, 15, 20 a la vida congregacional. Eso no es un líder. Un líder es el que va y lleva el reino de Dios a la sociedad. Eso. Es un líder. Le está sirviendo a su comunidad. Eso es un líder. Un líder no es alguien que maneja 10 personas adentro de una congregación. Hermano, yo le voy a decir esto un poquito. Es el antisistema religioso, lo mío. Acá somos todos Gardel. Acá arreglamos todo con un versículo bíblico. No es así. No es así. No es acá. Acá recibamos dirección, potenciémonos. Es allá donde tenemos que ser líder, no por arrastrar gente, no por llevar gente, como ser líder por servir a la gente allá afuera. ¿A dónde? Entonces hagamos eso. Es lo que quiere Dios. ¿Entendemos? Es muy simple. No es difícil. Es sencillo. Y en eso estamos, en el entramado de la construcción de una organización, que es un sistema que mañana va a ser obsoleto si es que no cambia junto con las necesidades de la gente. ¿Sí? Entonces usted adhiera a los sistemas si sirven como una expresión de Cristo. Si no sirven, ¿para qué querer? Yo permanecí en lugares, identificándome con esos lugares y demás, y me pregunté 100 veces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Bueno, la permanencia, pertenencia, identificación con un lugar, un espacio, tiene que ser funcional. ¿A qué? Así es una respuesta de Cristo para la sociedad hoy,
o no lo es. No solo si suple mis necesidades, si suple las necesidades de la sociedad. Si no, caemos en la religión, que crea una necesidad, la gente cuando se muere se va al infierno, y le ofrece la solución a ese problema, enfrascándolos en una organización cerrada. Eso no es de Dios. Necesidades hay miles, operativas, para reflejar a Cristo. Dice que somos edificados, el verso 22, por el Espíritu de Dios para ser casa de Dios, morada de Dios en nuestro espíritu. Dios nos habita, que se nos note. Entonces, cuando estamos en contacto, que no nos salgan chispas en la relación, que salga lo mejor de nosotros. Claro. Porque el otro es una parte de mí mismo. Y si yo tengo la disciplina retorcida en mi vida de hablar mal de todos, cambio el chip de acá. A ver, mi hermano Raúl no tiene muchas virtudes que yo le vea, pero las pocas que le veo se las voy a mencionar y las voy a exaltar. Ahora, si me quedo con las que no son virtudes, es un decir, Raúl, no es una cosa personal, es un decir. Mi hermana adora, y alguna virtud le veo, pero se le ven los defectos y yo le doy. No, quedémonos con las virtudes de la gente y enriquezcamos al otro. Vamos a transferir lo que de Cristo hay en nosotros en el otro, porque de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Mi hermano, hasta acá llegamos. Capítulo 3, vamos a ver en el capítulo 3, le anticipo, vamos a ver el nivel de entendimiento, de luz, del espíritu que el apóstol Pablo tenía acerca de un secreto, mode en la Biblia, secreto. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero diga el poder del uno. Hay poder en la unidad. Y hay desintegración en la división. Entonces, juguemos a la unidad, ¿sí? Apostemos a la unidad, construyamos, contribuyamos y expresemos la unidad en todos los niveles de la vida y nos espera éxito. Si vamos por la fragmentación, tenemos pérdida. ¿Pérdida de qué? De tiempo. ¿Pérdida de qué? De vida. Que nuestra asociación sea ganar, ganar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te honramos esta mañana, agradecidos, papá, por este tiempo que nos permitís edificar la vida de los hermanos, Señor, con tu palabra. Señor, reconocemos la unidad tuya, la unidad en el Espíritu, Padre, y aunque en algún momento de la vida no nos sintamos cercanos, Señor, unidos, yo te pido, Padre, que impere el diseño tuyo de tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Mis hermanos, a los que nos estuvieron siguiendo en el aula ICB desde su casa, los bendigo y será hasta la semana que viene, cuando el domingo, más o menos a las 10 de la mañana, nos conectemos nuevamente. Queda subido en el Face la clase de hoy. Nos estamos viendo.